Un cordial saludo para todos. Quien les habla, Frangelis Bortomier, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Humanidades de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad desarrollaré una exposición sobre las diferentes manifestaciones y movimientos de la literatura latinoamericana, en donde estableceré un análisis comparativo entre los escritores Gabriel García Márquez y Pablo Neruda. Ahora bien, y a forma de introducción sobre este tema, y según la autora Mireya Vázquez, los movimientos literarios son los siguientes. El neoclasicismo, correspondiente al siglo XVIII, consiste en el retorno radical hacia los clásicos, contrario al desorden barroco, donde se usa un lenguaje poético, claro y sencillo, mientras que el romanticismo surge en Alemania a finales del siglo XVIII y es una respuesta, podría decirse, a la frialdad presentada en el neoclasicismo. Por esta razón, se caracterizó por defender la libertad de exaltación de los sentimientos y de las emociones, mientras que el realismo surgió en contraposición de los excesos del romanticismo, siendo una literatura de tipo objetiva y usando la observación como método principal para la descripción de la realidad y de los pensamientos de la persona. El naturalismo, que nace a mitad del siglo XIX en Francia, es una evolución misma del realismo, el mismo que explora la realidad cotidiana y social, las miserias humanas y los instintos más primarios y brutales de la persona. Asimismo, el simbolismo, que se remonta a finales del siglo XIX, consiste en una reacción ante el realismo y el naturalismo, trayendo consigo una experiencia de lo absoluto y utilizando el modo o el método intuitivo de conocimiento para el desarrollo de su literatura. Por su parte, el modernismo, desarrollado a principios del siglo XX, expresa la crisis espiritual que se vivía en el momento, utilizando la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, expresando además su desacuerdo con la civilización burguesa. Y finalmente, el vanguardismo, el mismo que reúne las tendencias que surgieron posterior a la Primera Guerra Mundial, y usaba la representación de la poesía ciertos símbolos específicos de animales, como por ejemplo el búho o el buitre, para sus analogías, y se proponen temas como el antipatriotismo, la deserción y otros de este tipo. El escritor colombiano y Premio Nobel de la Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, se caracterizó por utilizar en sus obras el denominado realismo mágico, y cuyo género principal es la narrativa, es decir, novelas, cuentos y crónicas. En este fusionó lo real y lo fantástico en un mismo universo, además que narra hechos sobrenaturales y extraordinarios con total naturalidad, y en el contexto latinoamericano expresa su crítica en el ámbito social y político. De manera personal, me llama profundamente la atención las siguientes obras para su análisis. En primer lugar, encontramos Cien años de soledad, una de las novelas más representativas del mundo latinoamericano y que para muchos es considerado como un realismo mágico, ya que posee un exhaustivo trabajo de investigación, ya que narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, los mismos que están condenados a la soledad. En el mundo de la narración, lo maravilloso se comporta como parte de la cotidianidad misma, sin la necesidad de hallar una explicación, en donde Macondo no solo representa el pueblo, sino que también una forma de identidad latina y que muestra la imagen de una familia con sus mitos, prejuicios, anécdotas y valores. Además, se considera que la historia intrafamiliar de la familia Buendía es un reflejo de la infancia de García Márquez, y donde además se exponen relatos míticos y religiosos de gran poder. Por ello se considera la misma como un realismo mágico, incluyendo además aspectos referentes al pecado y que por ende se espera un castigo por el mismo. Y se recalca además el peso de la herencia, las tradiciones y la cultura en el desarrollo de los personajes. Mientras que en otro lado encontramos una obra que sin duda siento que es muy importante tocar y analizar, y es La noticia de un secuestro. El mismo que se desarrolla en la intimidad del terror experimentado por la gente secuestrada por Pablo Escobar y los llamados extraditables,
en la Colombia de 1990 y 1991, donde se evidencia la crítica directa a Escobar, que sumió al país en años de incertidumbre, tortura y hechos violentos. El objetivo de este libro es conocer los detalles y no olvidar la historia, ya que cuando conocemos nuestra historia no repetiremos errores que se cometieron en el pasado, donde además García Márquez impulsa la crítica hacia el aspecto político y reflejado también en el aspecto social de Colombia en ese momento. Ahora es el turno de hablar sobre el escritor chileno y ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1971, Ricardo Nestalí, conocido popularmente bajo el nombre Pablo Neruda, cuyo movimiento a destacar fue el realismo político, mediante la poesía lírica, épica y política. Neruda utilizaba metáforas poderosas y además de un tono romántico y político en sus obras. Según la página web de The National Geographic, se le atribuye el nombre de poeta realista. Para analizar sus obras, utilizaremos 20 poemas de amor y una canción desesperada, conocida como la poesía de amor más célebre del mundo. Según el mismo Neruda, es un libro doloroso, que contiene sus atormentadas pasiones en la adolescencia mezcladas con la naturaleza del sur chileno. En esta obra resalta las virtudes modernistas de su colección de poemas, influenciado por poetas vanguardistas tales como Vicente Huidobro y César Vallejo, además de que está enfocada en la visión de lo más íntimo, de las pasiones y del amor, una línea que se mantuvo a través de todas sus obras, ya que en una línea de su poema dice textualmente: "Me gusta cuando callas, porque estás como ausente", y se refiere al amor idealizado y el silencio que duele en muchas parejas. Asimismo, otra de sus obras más reconocidas es Canto General, que aporta una perspectiva política e histórica, ya que Neruda usó la poesía como instrumento de denuncia y resistencia, ya que es necesario recordar que este era simpatizante al Partido Comunista de Chile y convirtió un canto coral de la historia latinoamericana en una poesía épica. En una línea textual expone lo siguiente: "Yo vengo a hablar por vuestra boca". En esta línea explica la opresión que vivían los pueblos en América por parte de las personas más poderosas, de los estratos sociales que ya se iban marcando para la época y que sin duda forma parte de una de sus obras más importantes y más destacadas. También en un aspecto político en el cual podemos comparar de forma simultánea con el de Gabriel García Márquez, ya que ambos tenían esa afinidad por la política y lo social. Así como también me gustaría hacer una pausa en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde las emociones tienen su gran foco en el desarrollo de la misma, donde el amor adolescente y las pasiones más carnales hacen vida en la misma. Para darle punto final a esta exposición, me gustaría rescatar de García Márquez su realismo mágico, el poder hacer volar nuestra imaginación, incluyendo lo real y lo fantástico, como si fuera un mismo elemento, además del contexto político, acompañado de la crítica social y política de su país en ese momento, mientras que Pablo Neruda, con su estilo del modernismo tardío y el vanguardismo, con el uso de metáforas novedosas y audaces, marca la diferencia como uno de los escritores más destacados del momento, así como también se puede evidenciar la evolución que surge desde la poesía romántica al compromiso político y social, que sin duda con diferentes movimientos y desarrollándose en distintos géneros literarios, ambos marcan un antes y un después en la literatura latinoamericana desde sus fuertes, desde sus contextos también que se desarrollan en cada país respectivamente, hace que estos dos sean uno de los más destacados escritores de nuestros tiempos. Sin más nada que agregar, este sería el punto final de nuestra exposición. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.